Bienvenidos a Historias de Pánico. Antes de comenzar me gustaría saber desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Prepárate para el terror y sube el volumen. Comenzamos. El pasajero descalzo del túnel 4. Desde aquella madrugada en el túnel 4, mi manera de entender el metro cambió para siempre. No fue por algún ruido extraño ni por los relatos que suelen contarse entre compañeros. Todo nació de un solo instante que, sin esperarlo, marcó mi vida de un modo que aún no logro explicar sin que se me acelere la respiración. Esa noche entré a maniobras con la mente dispersa, pensando únicamente en terminar rápido para regresar a casa. El túnel estaba en completo silencio, y no había más movimiento que el que generaba el propio tren al avanzar con lentitud. La ruta era familiar, pero algo en la oscuridad parecía diferente, como si guardara un mensaje que no estaba destinado para nadie más que para mí. Lo vi caminando por las vías, completamente descalzo, moviéndose como si conociera cada centímetro del túnel. No levantaba la cabeza ni volteaba a ningún lado, avanzaba en línea recta, paso tras paso, como si siguiera una ruta que no existía en ningún plano. Mi primera reacción fue el desconcierto. No había forma de que un usuario hubiera entrado hasta ahí. Es un tramo cerrado, imposible de alcanzar sin atravesar puertas de seguridad, sin sensores marcando acceso, sin que nadie, absolutamente nadie, lo notara. Intenté pensar en alguna explicación lógica, pero ninguna encajaba. La figura seguía avanzando con un ritmo constante, ajena a mi presencia, ignorando por completo el sonido del tren aproximándose. Reporté la presencia de inmediato, pero en cuanto lo hice, algo en mí se tensó. No sé si fue la forma en la que seguía caminando o lo improbable de su aparición, pero cada segundo que lo observaba hacía que mi inquietud creciera con rapidez. Reduje la velocidad del tren hasta casi detenerlo por completo. Las luces lo bañaban desde atrás, dibujando cada detalle de su silueta. Parecía un hombre adulto, delgado, con el torso ligeramente inclinado hacia adelante. Su andar era extraño, casi automático, como si no dependiera de la fuerza normal de un cuerpo humano. Todo en él parecía desplazarse por inercia, sin intención. Debía detener el tren y hacer revisión, así que me preparé para apagar la luz frontal por protocolo. Lo hice sin quitarle la vista, convencido de que seguiría avanzando. Pero la oscuridad súbita me hizo perderlo por un instante. Volví a encender la luz y ya no estaba donde debería. El espacio frente a mí estaba vacío. Pensé que quizás había corrido hacia un costado, pero en el túnel no había espacio suficiente para eso. Miré más adelante, buscando un rastro, un reflejo, cualquier indicio de donde pudo haberse movido en un lapso tan corto. No encontré ninguna señal. Mi pulso aumentó mientras intentaba entender qué había ocurrido. Solo tardé un segundo en encontrarlo, ya no estaba a varios metros frente al tren. Ahora estaba justo pegado al parabrisas. Mi corazón golpeó mi pecho con una fuerza que jamás había sentido ahí dentro. La figura tenía el rostro pegado al cristal, tan cerca que pude ver cada detalle bajo la iluminación interna. Tenía la piel hundida, las cuencas completamente vacías, y aún así su cara estaba inclinada de una forma que me hacía sentir observado. No respiraba, no parpadeaba, no se movía. Solo estaba adherido al cristal, como si el tren lo hubiera llamado desde la oscuridad. El freno automático se activó sin que yo tocara nada y un tirón súbito me sacudió en el asiento. Cerré los ojos durante un instante, intentando procesar lo que veía. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. No escuché pasos ni movimientos. Simplemente había desaparecido. Mis manos temblaban sin control. Intenté hablar por el sistema de comunicación, pero mi voz salió entrecortada. No sabía cómo describir lo que acababa de ver sin sentir que estaba perdiendo el control. Pedí apoyo en el túnel con la certeza de que, al llegar, alguien más notaría algo. No podía ser que solo yo hubiera presenciado aquello. Mientras esperaba, mantuve la mirada en el parabrisas, incapaz de alejarme de él. Sentía que si miraba a otro lado, podría encontrarlo otra vez adherido al vidrio.
Y aunque luchaba por mantener la calma, una sensación recorría mi espalda como si la figura pudiera estar en cualquier parte del túnel, moviéndose sin hacer ruido. Los minutos siguientes se sintieron interminables. Finalmente escuché voces acercándose y supe que el personal de apoyo ya estaba ahí. Me pidieron que saliera del tren y les explicara lo sucedido. No pude hablar de inmediato, las palabras simplemente no encontraban camino. Ellos revisaron las vías, miraron entre los huecos y avanzaron varios metros tratando de localizar a la persona que yo había visto. Nadie apareció. Uno de ellos regresó para revisar el tren y fue entonces cuando se detuvo frente al parabrisas. Se inclinó un poco, examinando la superficie del vidrio. Me llamó con un gesto serio. Al acercarme, entendí por qué. Había dos marcas húmedas, perfectamente definidas, como si un rostro hubiera estado presionado ahí durante varios segundos. No era sudor, no era vapor. Era como un rastro pegajoso, irregular, que dibujaba la forma de un contorno humano. Ninguno de nosotros se atrevió a tocarlo. La textura parecía reciente, como si todavía estuviera tibia. Sentí un vuelco en el estómago al ver que la distancia entre las marcas y mi asiento era mínima. Había estado a unos centímetros de esa cosa sin poder reaccionar. No sabía si había querido comunicar algo, si solo quería mostrarse, o si simplemente repetía un acto que había hecho antes con alguien más. Nada de lo que pensaba tenía sentido lógico, pero mis manos seguían temblando y mi respiración se mantenía irregular. Mientras los demás continuaban revisando el área, me quedé observando las marcas, intentando descifrar cómo había llegado hasta ahí sin que yo lo viera moverse. La distancia entre el punto donde lo había visto por última vez y el parabrisas era demasiado corta para que se desplazara sin ser detectado. La linterna de uno de los técnicos iluminó el rastro de humedad y pude notar que parecía formar líneas irregulares, como si la piel hubiera tenido una textura áspera, casi como la de alguien que había estado expuesto a lugares donde la luz no llega. No sabía si era mi mente jugándome trucos o si algo más se había quedado escondido ahí, en los rincones donde la luz nunca toca. Finalmente me indicaron que regresara a la cabina. El tren debía ser retirado para revisión, pero antes querían que cerrara todo por protocolo. Caminé de vuelta con una sensación punzante, como si un hilo invisible me jalara hacia adelante y al mismo tiempo me empujara hacia atrás. No quería volver a ver el parabrisas, pero tenía que hacerlo para completar los procedimientos. Al acercarme, noté que las marcas seguían allí, aunque comenzaban a secarse, dejando un rastro más opaco, como si la presencia que las dejó hubiese retrocedido lentamente hacia algún punto que ya no podíamos ver. Encendí los sistemas internos y bajé la mirada solo un instante hacia el panel de control. Cuando la levanté, algo dentro del túnel captó mi atención. A varios metros, justo donde había visto la silueta por primera vez, había un movimiento sutil. No supe describirlo, pero era como si una sombra se deslizara lentamente a lo largo de la pared, sin forma definida. Parpadeé varias veces, esperando que fuera un reflejo. Pero no desaparecía. Era una silueta casi humana, pero inestable, como si estuviera incompleta, como si le faltaran fragmentos que nunca estuvieron ahí. Sentí un impulso automático de cerrar la cabina. Apreté el seguro sin pensarlo 2 veces. La sombra seguía moviéndose, acercándose con una lentitud que me levantó un escalofrío profundo. Parecía arrastrarse sin tocar el suelo, como si fuera parte de la estructura misma. No quería volver a verlo de cerca. No quería que apareciera frente al parabrisas otra vez. Mi respiración se aceleró mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. No la había. Cuando el equipo regresó hacia mí, la sombra desapareció. No escuché movimientos alejándose. Simplemente se desvaneció en un punto donde no había ninguna abertura. Me pidieron que saliera nuevamente para acompañarlos al área de salida. No dije nada. Sentía que cualquier palabra rompería algo dentro de mí. Mientras caminaba con ellos, sentía que el túnel completo me observaba. No había ruidos, no había restos de presencia humana aparte de nosotros. Y aún así,
Cada tramo que recorríamos parecía tener un pulso distinto, como si el espacio hubiera guardado el eco de aquello que había visto. Al final de la jornada me quedé quieto un momento. Desde entonces evito mirar los túneles demasiado tiempo, siento que podría verlo de nuevo. A veces recuerdo el parabrisas marcado y me recorre un estremecimiento intenso. La niña que pidió bajar antes de tiempo. No imaginé que aquella madrugada terminaría enfrentándome a algo que cambiaría mi forma de mirar cada vagón vacío. La jornada estaba por concluir cuando recibí el aviso de que uno de los trenes que iba rumbo a taller tenía un llanto dentro, un sonido pequeño y quebrado que venía de un vagón donde no debía haber nadie. Me pidieron revisarlo porque yo era quien estaba más cerca de la zona y el tren ya avanzaba con poca velocidad. Acepté sin cuestionar, convencida de que sería algún usuario rezagado o un niño dormido que no había escuchado los avisos. El silencio del pasillo previo al tren me acompañó unos segundos antes de subir. Sentía que todo estaba en su sitio, sin nada fuera de lo habitual, aunque cada paso parecía empujarme hacia un instante que no había previsto. Entré al vagón y el llanto ya no parecía distante, sino contenido, como si la niña que lo producía intentara que nadie más la escuchara. Avancé con cuidado, observando los asientos, los pasamanos y los rincones donde a veces la vista falla. Fue entonces cuando la vi, una niña pequeña, descalza, con los pies sucios como si hubiera caminado por un sitio al que nadie debería acceder. Lloraba con la cabeza agachada y los hombros tensos. Tenía alrededor de 6 años y su ropa parecía estar fuera de lugar respecto al entorno del tren. No llevaba mochila ni abrigo. Solo estaba ahí, sola, como si hubiera sido puesta en ese asiento segundos antes de que yo llegara. Me acerqué con calma, intentando no asustarla. Quise que supiera que estaba a salvo y que pronto podríamos llevarla a un lugar seguro. Le dije que el vagón estaba por llegar a una estación adelante y que ahí tendría que bajar para que pudiéramos buscar a su familia. Su llanto disminuyó apenas, pero no levantó la mirada. Pensé que quizá no entendía lo que le decía. Me agaché un poco para colocarme más a su altura, sin tocarla, solo para que me escuchara con claridad. Fue entonces cuando habló. Su voz era suave, pero firme, como si repitiera algo aprendido de memoria. Aquí murió mamá. Aquí. Lo dijo sin levantar la vista, sin mostrar el rostro. Su frase llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. No supe qué sentimiento me dominó primero, pero mi cuerpo entero se tensó al escucharla. No dijo nada más, solo señaló con su mano pequeña un punto exacto del vagón, como si aquel sitio tuviera una marca invisible para ella. Ese lugar contenía una historia que yo conocía. Había ocurrido años antes, un atropellamiento trágico que muchos preferían no mencionar. Se rumoraba que la víctima era una mujer que había intentado rescatar a su hija, pero nadie sabía la versión completa. Que la niña señalara justo ese punto, sin dudar, hizo que mi respiración se alterara. No sabía si preguntarle más o ayudarla a levantarse para llevarla conmigo, pero en cuanto extendí la mano hacia ella, su llanto cesó por completo. Ese silencio inesperado me desconcertó. La niña levantó el rostro con lentitud. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero lo que más me impactó fue su expresión. No había confusión ni miedo, solo una mirada fija que transmitía algo que no sabía interpretar. Sentí que debía mantener la calma y continuar con el protocolo. Le dije que nos moveríamos hacia la puerta para detener el tren en la zona de acceso del personal. No mencioné nada más sobre su frase. Solo quería sacarla de ahí cuanto antes. Me levanté despacio para guiarla y avancé unos pasos hacia la puerta. Volteé para asegurarme de que ella me seguía. Seguía sentada. Le pedí que se levantara con suavidad, manteniendo el tono más cálido que pude. Ella no se movió. Sus ojos continuaban clavados en mí, como si algo la retuviera o como si esperara una confirmación silenciosa que yo no entendía. Tomé aire y decidí caminar hacia el intercomunicador para avisar al jefe de estación que la niña necesitaba ser atendida. Me quedé junto a la puerta, observándola de reojo. Sabía que debía mantenerme alerta.
En ese instante, la niña se puso de pie sin hacer ruido. Su movimiento fue tan rápido y tan preciso que por un momento creí haber perdido un fragmento de tiempo. Comenzó a caminar hacia la puerta con pasos lentos, mirando al frente. No parecía asustada ni confundida. Solo avanzaba. Me retiré un poco para darle espacio. Ella se detuvo justo frente a mí y por un instante creí que iba a tomar mi mano. En vez de eso, volvió a decir la frase. Aquí murió mamá. Esta vez lo dijo mirando al vacío, como si el vagón guardara un recuerdo que solo ella podía ver. El tren se detuvo instantes después en la zona que había pedido. El vagón abrió sus puertas de manera automática. La niña siguió mirando hacia afuera, como si esperara a alguien que no estaba allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al pensar que quizá creía ver a su madre en un sitio donde no había nadie. No quise moverla de forma brusca, así que di un paso para guiarla. En ese momento, las puertas emitieron el sonido habitual de cierre. La niña seguía justo al borde, sin moverse. Faltaban segundos para que se cerraran del todo cuando volví a sentir que algo no encajaba. Extendí la mano para evitar que quedara atrapada, pero antes de que pudiera tocarla, ella dio un solo paso hacia adelante. Desapareció. Literalmente dejó de estar donde estaba. No corrió, no se desvió, no retrocedió. Dio un paso y ya no estaba dentro del vagón. Busqué con la mirada en la zona exterior, pero no había nadie. Salí del tren y revisé el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, intentando encontrar una explicación. No la había. El jefe de estación llegó en ese instante. Analizamos las cámaras. Se veía a la niña caminar hacia la puerta, pero jamás se veía el momento en que descendía. Solo avanzaba hacia el borde, y luego no estaba. Ninguna toma mostraba el descenso. Ningún ángulo registraba una salida. El vagón quedaba vacío en un instante sin transición. Revisamos el área completa, desde los pasillos hasta los puntos de mantenimiento. No había rastros de ella. Nadie informó haber visto a una niña caminando por la estación. Nadie reportó a una menor sola. Nadie coincidía con su descripción. Volvimos al tren. Me acerqué al asiento donde la había encontrado por primera vez. No había nada extraño, pero la sensación de que algo había quedado impregnado allí era inevitable. No por fantasía, sino por la impresión de que la niña había ocupado ese espacio de un modo distinto a cualquier pasajero. Me quedé un momento en silencio, intentando comprender lo ocurrido. Era imposible que un niño se moviera con esa precisión sin ser captado por ninguna cámara. Era imposible que desapareciera sin atravesar un área visible. Era imposible que conociera el punto exacto donde había ocurrido aquel atropellamiento años atrás. Sin embargo, lo había hecho. Cuando salimos del vagón, sentí que mis pasos pesaban más de lo habitual. Cada metro recorrido parecía recordar la intensidad de ese encuentro. Caminé hacia la salida con una mezcla de cansancio y alerta, como si el ambiente guardara la memoria reciente de lo que había pasado. No sabía si debía contarlo tal cual o si sería mejor mantenerlo solo como una experiencia personal, pero algo dentro de mí sabía que el tren, el pasillo y el punto señalado por la niña jamás volverían a verse igual. Desde esa madrugada, cada vez que reviso un vagón vacío, lo hago con una atención diferente. No espero volver a verla, pero la imagen de sus pies descalzos avanzando hacia la puerta sin dejar rastro permanece grabada en mi memoria como un recordatorio de que hay instantes en el metro que no obedecen ninguna lógica. Aquella niña apareció, habló, señaló y luego desapareció de un modo que aún me cuesta describir sin sentir que todo vuelve a estremecerse dentro de mí. A veces, cuando camino por los pasillos rumbo a los trenes fuera de servicio, recuerdo la manera en que la niña levantó el rostro sin mostrar miedo. No era una mirada perdida, sino una expresión que parecía reconocer algo que yo no podía ver. Esa idea me acompaña aunque intento dejarla atrás. No porque quiera preocuparme, sino porque sé que hay encuentros que se quedan adheridos a la memoria igual que una sombra que sigue tus pasos sin avisar. Esa noche entendí que algunos pasajeros no buscan llegar a algún destino.
El hombre que caminaba al revés. Lo que viví esa noche en el pasillo de transbordo de la línea 3 me persigue con más fuerza de la que me atrevo a admitir. No fue un ruido extraño, ni un apagón, ni una sombra fugaz. Fue algo que el cerebro rechaza al instante porque desafía la forma misma en la que entendemos el movimiento humano. Yo solo era un pasajero más intentando llegar a casa después de una jornada larga. Nunca imaginé que el trayecto entre dos líneas pudiera transformarse en un recuerdo que me obliga a evitar ese pasillo desde entonces. La estación estaba casi vacía. Los pasos retumbaban con un eco extraño que hacía parecer que cada sonido venía desde lejos, aunque yo era la única persona caminando en ese tramo. Me ajusté la mochila al hombro y avancé sin prisa. Las lámparas del techo titilaban de vez en cuando, no por falla, sino porque así son en ese túnel largo donde el viento no circula y los sonidos se sienten atrapados entre las paredes. A unos metros adelante, creí ver una figura moviéndose. Pensé que era otro pasajero caminando hacia el andén contrario, pero algo en su postura llamó mi atención. Al principio creí que estaba viendo mal por el cansancio, pero mientras me acercaba, noté que la figura avanzaba de espaldas, como si caminara hacia mí con los talones, pero con el cuerpo orientado hacia el otro lado. Era un movimiento fluido, preciso, completamente alineado con la trayectoria del pasillo. No había tropiezos, no dudaba, no giraba la cabeza. Su andar era tan uniforme que producía una tensión rara, una especie de contradicción visual que hizo que mi paso se volviera más lento. Me detuve unos segundos, tratando de entender lo que estaba presenciando. El hombre seguía moviéndose, siempre de espaldas, pero avanzando hacia adelante con una precisión imposible de imitar. Su cuerpo no parecía forzado ni desequilibrado. Era como si hubiera aprendido a desplazarse así desde siempre. Sentí un impulso natural de retroceder, pero me quedé quieto, aferrado a la idea de que tal vez tenía algún padecimiento o simplemente estaba ebrio. Sin embargo, nada en su andar reflejaba desorientación. El silencio se volvió más pesado cuando él se detuvo sin razón aparente. No giró el cuerpo. Solo dejó de avanzar. Yo permanecí inmóvil, esperando que se acomodara o girara. No ocurrió. En cambio, su cabeza empezó a girar hacia mí. No el cuerpo, solo la cabeza, como si el cuello pudiera rotar más de lo normal. Su rostro quedó completamente orientado hacia mí mientras su espalda permanecía del otro lado. No había agresividad en su expresión, pero tampoco había neutralidad. Era una mirada directa, lisa, sin brillo. No sé cuánto tiempo pasé paralizado. Tal vez segundos, tal vez más. Quería moverme, pero mis piernas no respondían. La única certeza que tenía en ese momento era que ese movimiento no pertenecía a nada que hubiera visto antes en una persona. Al fin, abrió la boca. No gritó. No respiró fuerte. Solo pronunció una frase que me perforó el pecho con un frío inmediato. Aquí no es para ustedes. El pasillo entero pareció contraerse. Él dio un paso hacia un lado sin girar el cuerpo y se dirigió hacia el hueco de mantenimiento que estaba a su derecha. Sabía muy bien qué hueco era. Estaba sellado desde hacía años, cubierto con una tapa metálica fija que jamás había visto abierta. Lo revisan solo por fuera. Nadie debería poder entrar ahí porque el propio personal lo había clausurado después de una filtración antigua. Yo lo había visto cientos de veces, siempre cerrado, siempre intacto. El hombre llegó al hueco, se inclinó hacia el de espaldas y, sin ningún esfuerzo, se deslizó hacia adentro. No abrió nada. No retiró ninguna tapa. Simplemente desapareció en un espacio donde ni un niño cabría por la forma en que estaba sellado. El movimiento fue tan rápido que casi lo perdí de vista, como si la oscuridad del hueco lo hubiera absorbido más que recibido. Me quedé observando ese lugar con el corazón acelerado, esperando ver algún indicio de que la tapa había sido manipulada, pero seguía intacta. No había separación, ni grietas, ni nada que indicara que acababa de ser atravesada. Era el mismo hueco sellado de siempre, pero yo había visto a ese hombre entrar ahí como si no existiera ninguna barrera física.
Retrocedí sin quitar la vista del hueco. Sentía una mezcla de incredulidad y miedo que no sabía nombrar. Quería alejarme, pero al mismo tiempo quería entender qué había ocurrido. No había explicación lógica. Ninguna. Di varios pasos hacia atrás y, sin darme cuenta, ya estaba casi llegando al final del pasillo. El silencio era tan profundo que mis propios pasos parecían ajenos. Quise convencerme de que había sido una ilusión causada por el cansancio, pero sabía que no era así. Cuando llegué al área más iluminada, giré la cabeza para ver si alguien más aparecía por el pasillo. Estaba completamente vacío. El hueco de mantenimiento permanecía estático, silencioso, sin mostrar rastros de movimiento. Caminar hacia el andén se sintió como un acto mecánico. Mis manos estaban frías y mi respiración era irregular. Sabía que no debía mirar atrás, pero lo hice. El pasillo seguía vacío, pero la sensación de estar siendo observado desde el interior del hueco era intensa, como si la presencia de ese hombre no se hubiera ido, sino que ahora simplemente aguardaba. Tomé el tren que llegó minutos después y me senté lejos de la puerta. No podía dejar de pensar en la frase que había dicho. No era una advertencia común. Parecía una sentencia dirigida específicamente a quienes usaran ese pasillo. Miré a los demás pasajeros y ninguno parecía inquieto. Para ellos era una noche común. Para mí, ese trayecto se había convertido en un recuerdo que no logro apartar. Cada vez que escucho el sonido del tren llegando, me pregunto si ese hombre sigue dentro de ese hueco sellado, esperando, o si simplemente aparece ahí cuando alguien como yo se cruza en su camino. No he vuelto a caminar por ese transbordo. Prefiero rodear, cambiar de dirección o incluso salir a la superficie con tal de evitar ese punto exacto. Sé lo que vi. Sé cómo caminaba. Sé cómo me miró sin mover el cuerpo. Y sé cómo desapareció en un espacio que no debería permitir la entrada a nadie. Desde aquella noche, cada vez que escucho pasos detrás de mí en un pasillo vacío, siento el mismo escalofrío. No porque piense que él me sigue, sino porque temo encontrar otro movimiento imposible en algún punto del metro. Ese tipo de encuentros no se repiten sin razón. Se sienten calculados, dirigidos a personas que pasan en el momento preciso. Y yo fui una de ellas. No sé quién era ese hombre ni por qué caminaba así. No sé cómo pudo entrar en un hueco sellado. Lo único que tengo claro es que su frase quedó grabada en mi mente como un eco que no se disipa: aquí no es para ustedes. A veces, cuando cierro los ojos, veo su cabeza girando lentamente hacia mí mientras su cuerpo seguía orientado al otro lado. No importa cuánto tiempo pase, esa imagen no se va. El hombre de la chamarra amarilla. Esa noche iba en el último tren de la línea 9, sentado cerca de la puerta, tratando de mantenerme despierto. Me había tocado quedarme trabajando más tarde de lo normal y el vagón venía casi vacío. El altavoz anunció la última parada y nos indicaron que debíamos bajar porque el tren sería enviado a taller. Yo solo quería llegar a casa, pero no tenía opción. Un trabajador nos pidió que avanzáramos por el pasillo lateral, donde ellos supervisaban que nadie se quedara dentro. Acepté sin protestar y seguí al pequeño grupo hacia el túnel, donde la luz se veía débil y el ambiente tenía un silencio tan marcado que hacía que nuestros pasos sonaran más fuertes de lo normal. Mientras caminábamos, escuché algo que no venía de ninguno de nosotros. Era el sonido de alguien más moviéndose sobre la grava, un ritmo constante que me obligó a voltear. Fue entonces cuando lo vi, un hombre con una chamarra amarilla, caminando sobre las vías como si no le importara que esa zona estaba cerrada. El trabajador de metro lo vio al mismo tiempo que yo y levantó la voz para advertirle que no podía estar ahí. El hombre no reaccionó. Ni siquiera disminuyó el paso. Parecía avanzar siguiendo una línea invisible que marcaba su camino, sin reconocer la presencia de nadie más. La forma en la que caminaba despertó algo inquietante en mí. No se balanceaba, no corregía el equilibrio, no tenía movimientos torpes. Era un desplazamiento completamente recto, uniforme, casi mecánico. El trabajador aceleró el paso para alcanzarlo,
aunque parecía dudar entre detenerlo o mantenerse alejado. Yo seguí observando, intentando entender qué estaba viendo exactamente. Cuando el trabajador estuvo a unos metros, el hombre de la chamarra amarilla se detuvo de repente, como si su cuerpo hubiera obedecido una orden silenciosa que no escuchamos. El trabajador apuntó su luz hacia él y todo cambió. La chamarra amarilla estaba empapada, goteando un líquido oscuro que caía sobre la grava en pequeñas pulsaciones. La piel del hombre tenía un tono gris pálido, como si nunca hubiera tenido temperatura. Sus ojos estaban completamente en blanco, sin brillo, sin dirección. La manera en la que su cuerpo permanecía rígido no parecía humana. El trabajador dio un paso atrás al verlo, y yo sentí un escalofrío que me cruzó el pecho de inmediato. Sin aviso alguno, el hombre desapareció de ese punto. No corrió. No caminó. No se escuchó movimiento. Simplemente ya no estaba ahí. El trabajador y yo intercambiamos una mirada de confusión y al voltear hacia el otro extremo del túnel, ahí lo encontramos otra vez, inmóvil, con la misma postura rígida, mirando hacia nosotros con esos ojos blancos. No era posible que hubiera cruzado tantos metros sin sonido, sin tiempo suficiente para hacerlo. Su chamarra seguía goteando, como si el líquido oscuro surgiera de alguna capa interna que no pertenecía a un cuerpo normal. El trabajador tragó saliva y nos dijo que siguiéramos avanzando hacia la salida de emergencia. Su voz sonaba firme, pero su expresión mostraba algo muy distinto. Yo asentí y caminé detrás del grupo, aunque mis ojos seguían regresando al túnel. El hombre no avanzó. No se acercó. Solo permaneció ahí, como una sombra atrapada en un cuerpo sin vida. Con cada metro que nos separaba de él, más fuerte era la sensación de que algo en ese túnel estaba incompleto, como si su presencia hubiera quedado suspendida en un punto donde nada tenía permiso de salir. Mientras seguíamos avanzando, el trabajador murmuró que ese tramo había sido cerrado por inundación días antes por un accidente que algunos preferían no comentar. Recordé haber escuchado que un operario murió intentando cerrar una compuerta cuando el agua se dio con fuerza. Lo último que vi en la nota de ese hecho fue la descripción de la ropa que llevaba puesta el trabajador fallecido, una chamarra amarilla, de seguridad impermeable. La coincidencia me atravesó el pensamiento como un golpe frío que ni siquiera intenté ignorar. El túnel parecía extenderse más de lo normal. Las luces intermitentes iluminaban fragmentos del camino que se sentían más oscuros que la propia sombra. Yo caminaba rápido, pero mis manos sudaban. No sabía si debía voltear o si eso empeoraría la sensación que ya tenía. Aún así, un impulso involuntario me obligó a mirar hacia atrás. El hombre de la chamarra amarilla había desaparecido. No estaba ni en su punto original ni en el extremo donde lo vimos por última vez. Ahora el túnel estaba vacío, silencioso, pero la certeza de que él seguía allí, en algún punto donde nuestros ojos no podían captarlo, se volvió más fuerte. Seguimos avanzando hacia la salida de emergencia, y el goteo que venía desde atrás parecía acompañarnos, aunque el sonido era demasiado suave para ubicarlo con claridad. El trabajador volteaba de vez en cuando, intentando mantener la calma mientras nos guiaba. Yo seguía mirando de reojo, sintiendo que la oscuridad se movía de una forma distinta a como lo hacía normalmente en los túneles. No eran sombras. Era algo más, algo que usaba la falta de luz para mantenerse presente sin mostrarse del todo. Cuando por fin llegamos a la salida, el trabajador abrió la compuerta y nos pidió subir rápido. No hizo comentarios, no dio explicaciones. Solo nos pidió avanzar sin detenernos. Yo subí las escaleras con rapidez y al llegar arriba me atreví a mirar hacia el fondo. No vi al hombre, pero sí vi una línea oscura extendiéndose sobre los rieles, como si el líquido de su chamarra hubiera seguido avanzando por su cuenta. Era una mancha espesa, casi negra, que parecía moverse con un ritmo lento pero constante. El trabajador salió por última vez, cerró la puerta metálica y dejó escapar un suspiro que intentó disfrazar como cansancio. Los demás pasajeros se alejaron sin preguntar nada, pero yo no me pude mover por unos segundos. Sentía que si daba la vuelta sin mirar bien, algo quedaría pendiente detrás de mí. Cuando finalmente me fui,
no pude evitar llevar conmigo la imagen de esos ojos blancos y la chamarra empapada. Esa noche no dormí. Y desde entonces, cuando paso por la línea 9, evito mirar hacia el túnel más largo. No porque imagine figuras, sino porque sé que en algún punto de esa oscuridad hay un hombre cuya última tarea quedó suspendida, atrapada entre una inundación que se llevó su vida y un tramo del metro que todavía conserva su presencia. A veces siento que no lo vimos por accidente, que estaba ahí porque nos tocaba verlo. Porque su aparición no fue un error, sino una forma de recordarnos que algunas tragedias no terminan cuando cierran un túnel, ni cuando el agua se retira, ni cuando el servicio vuelve a abrir. Hay cosas que no se van. Y esa chamarra amarilla sigue goteando en mi memoria cada vez que cierro los ojos. El sonido que contestó. Esa noche terminé atrapado en un tren que detuvieron antes de llegar al taller. Éramos unos cuantos pasajeros que debíamos bajar para que el personal de supervisión revisara un tramo. Me pidieron avanzar con ellos por el pasillo lateral mientras verificaban una anomalía en el túnel apagado. Yo solo quería llegar a casa, pero acepté seguirlos porque no había otra salida. La zona estaba en silencio absoluto, con los rieles extendiéndose como una línea interminable que parecía absorber cualquier sonido. Caminábamos despacio, manteniendo cierta distancia entre nosotros, cuando un silbido largo, continuo y muy delgado emergió desde la oscuridad del tramo sin energía. No era un sonido fuerte, pero era tan marcado que se sentía dirigido hacia nuestro grupo. Uno de los técnicos soltó una risa nerviosa y respondió con otro silbido, corto, como si fuera una broma para romper la tensión. Su intento no funcionó. De inmediato, el túnel contestó con el mismo tono exacto, solo que mucho más cerca, como si aquello hubiera estado esperando una señal para acercarse. Yo me quedé quieto sin saber cómo reaccionar. No parecía un eco, porque el segundo silbido no coincidía en tiempo ni en distancia. Era una respuesta. El técnico intentó restarle importancia, aunque la forma en la que su hombro se tensó lo traicionó. Dio otro silbido, más suave. El túnel devolvió uno idéntico, acelerado, todavía más cercano, casi sobre los rieles delante de nosotros. No escuchamos pasos ni roce de ropa ni ninguna vibración típica de una persona caminando en la grava. Era como si algo avanzara sin usar piernas. Sentí que mi espalda se tensaba sin poder evitarlo, y aunque no quería mostrar miedo, mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba que algún ruido explicara lo que estaba ocurriendo. El túnel estaba completamente apagado. No había forma de que alguien pudiera caminar ahí sin ser visto por nosotros. Los técnicos se miraron entre sí, tratando de mantener la compostura. El sonido volvió a aparecer, esta vez más largo, más definido, como si lo emitiera una boca pegada a la oscuridad. Pensé que quizá otro trabajador se encontraba más adelante, pero la respuesta era demasiado precisa, demasiado idéntica al silbido que el técnico había hecho. No tenía sentido que alguien imitara así en un túnel cerrado. Cuando el grupo avanzó unos pasos, algo en la grava captó nuestra atención. Un surco largo, continuo, extendido a lo largo de varios metros, marcaba una línea perfecta sobre las piedras, como si un cuerpo hubiera pasado arrastrándose sin usar manos o pies, solo desplazándose por el centro del riel. No era una marca vieja. Las piedras estaban removidas recientemente, mostrando un rastro fresco y serpenteante que se perdía más adelante. Yo había visto muchas marcas en vías antes, pero esa tenía algo inquietante, no había ningún patrón humano. Era como el rastro dejado por algo demasiado pesado para flotar, pero demasiado silencioso para avanzar como un cuerpo normal. Los técnicos trataron de analizar la trayectoria. Yo me mantuve detrás, observando cómo la marca parecía evitar obstáculos, como si supiera exactamente dónde seguir. El silencio se prolongó unos instantes, hasta que otro silbido surgió desde más lejos, pero esta vez acompañado de un leve arrastre que no era paso, ni salto, ni trote. Era un sonido suave, casi húmedo, como si algo pesado se deslizara lentamente sobre la grava. Uno de los técnicos murmuró que quizá era un animal grande, pero ni un perro ni un coyote ni ningún animal podría imitar un silbido humano tan claro.
Me acerqué un poco más al surco. No debía hacerlo. Mientras lo observaba, el sonido volvió a contestar, esta vez tan cerca que sentí la vibración en el pecho. No pude identificar desde dónde provenía. Parecía rodearnos sin moverse, como si la oscuridad hubiera encontrado su forma de hablar. Me quedé mirando fijamente hacia la zona a la que el surco conducía, esperando ver algo moverse, pero no hubo pasos, ni sombras, ni figuras. Solo silencio y el rastro, cada vez más inquietante. Los técnicos decidieron retroceder. Dijeron que revisarían las cámaras para asegurarse de que no hubiera intrusos, aunque sabían que el sistema llevaba minutos fallando. Nos movimos hacia la parte iluminada y escuché un silbido más, esta vez diferente, como si se hubiera deformado al intentar imitar un sonido humano. Mientras avanzábamos, sentí la necesidad de voltear hacia atrás. No sé qué esperaba ver, pero mis ojos siguieron el surco en la grava hasta perderlo de vista en la oscuridad. Esa línea parecía respirar, detenerse y continuar más adelante, como si algo hubiera pausado su desplazamiento para observarnos. Cuando llegamos a la zona segura, uno de los técnicos se acercó al monitor principal para revisar lo que las cámaras habían captado. Solo hubo interferencia. Ninguna figura, ningún movimiento humano, ninguna explicación. La marca en la grava, sin embargo, era imposible de negar. Yo la había visto clara, reciente, descendiendo por el tramo apagado como si algo hubiera recorrido varios metros sin necesidad de levantar su cuerpo del suelo. Los técnicos intentaron dar explicaciones lógicas, pero ninguna coincidía con lo ocurrido. Esa noche regresé a casa con la cabeza llena de imágenes que se repetían solas. El silbido respondiendo al nuestro. El surco avanzando sin un cuerpo visible. El arrastre suave acercándose desde la oscuridad. Cerré los ojos para intentar relajarme, pero lo único que escuchaba era ese sonido del túnel repitiendo exactamente el mismo tono que el técnico había emitido. Una imitación perfecta, demasiado puntual para ser un eco. Desde entonces, cada vez que viajo por la línea 5 y el tren reduce su velocidad al pasar por un tramo oscuro, siento la misma tensión en el pecho. No porque imagine figuras ni sombras, sino porque recuerdo ese silbido contestándonos con una intención demasiado clara. No era un animal. No era un intruso. No era eco. Era algo que entendió el sonido. Y decidió responder. La mujer que susurraba por debajo del andén. Empecé a notar algo extraño en el sonido del andén apenas puse un pie sobre las baldosas. No era eco, ni vibración del túnel, ni ruido de tren aproximándose. Era algo diferente, una especie de susurro muy bajo que parecía salir desde la parte inferior del borde. No me acerqué de inmediato. Quise pensar que era aire desplazándose por los huecos, o quizá el movimiento de los cables que corren debajo de la plataforma. Aún así, aquel murmullo tenía una cadencia demasiado definida, como si proviniera de una boca real pronunciando palabras que se resistían a hacerse claras. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando descifrar el origen del sonido mientras miraba alrededor para confirmar si había alguien más escuchándolo. La estación estaba casi vacía. Solo un policía caminaba cerca del extremo contrario, patrullando como de costumbre. Yo decidí avanzar lentamente hacia el punto donde el susurro parecía más nítido, aunque cada paso me producía una inquietud creciente. Sentía que me acercaba a algo que no pertenecía al espacio físico del andén. Cuando me incliné un poco hacia el borde para tratar de comprender de dónde venía el murmullo, noté un movimiento tenue. No era un cable vibrando ni la sombra de un tren. Era algo pegado al cemento, inmóvil pero con una presencia tan marcada que me provocó detener el aliento por un instante. No pude identificarlo al inicio, pero el susurro subió apenas de intensidad, como si respondiera a mi proximidad. La luz tenue del andén no ayudaba, así que di un paso más, cuidando no acercar demasiado el pie al borde. Lo que vi entonces me obligó a retroceder un poco, aunque mis ojos se quedaron fijos en lo que parecía ser una mujer aplastada contra la superficie inferior de la plataforma, con el cuerpo extendido de una forma que desafiaba cualquier capacidad natural de postura. Su rostro estaba orientado hacia arriba, justo hacia donde yo me encontraba,
y su boca se movía de manera casi imperceptible mientras emitía aquellas palabras sin sentido que habían captado mi atención desde el principio. No sabría describir la expresión de sus ojos, pero transmitían una especie de urgencia silenciosa, como si intentara comunicarse sin romper cierto límite invisible. Sus manos estaban extendidas hacia los lados, y la forma en la que su cuerpo se mantenía adherido al concreto sugería una presión que lo mantenía fijo en un sitio imposible. No tenía manera de sostenerse así. No era una posición en la que ningún ser humano pudiera permanecer sin apoyo. Me quedé paralizado ante aquella visión, tratando de entender cómo había llegado ahí. No escuché ningún golpe previo ni ninguna señal que indicara un acceso abierto en el borde del andén. Sabía que entre la plataforma y las vías solo existen huecos estrechos destinados a cables y respiraderos. Ningún adulto cabría debajo sin quedar atrapado o sin sufrir lesiones evidentes. El susurro continuó. Era suave, incesante, insistente, aunque no lograba formar palabras reales. Me incliné un poco más para tratar de interpretarlo, aún con la tensión recorriéndome el cuerpo de manera creciente. La mujer movió apenas los dedos de la mano izquierda, como si quisiera atraer mi atención hacia algo. No señalaba, no pedía ayuda de la manera tradicional, pero era evidente que intentaba que me fijara en un punto particular. No pude leer intenciones claras en sus movimientos, y eso hizo que mi respiración se volviera más irregular. El policía seguía caminando en el extremo opuesto, ajeno a lo que ocurría justo bajo mis pies. Sentí la necesidad de llamarlo, pero algo me detuvo. Quizá fue el temor a que la mujer hiciera un movimiento inesperado al escuchar mi voz. O tal vez fue la impresión de que cualquier sonido fuerte rompería un delicado equilibrio que mantenía su presencia contenida en ese espacio reducido. No pasó mucho antes de que el policía se acercara lo suficiente como para ver mi postura inclinada hacia el borde. Me preguntó si ocurría algo, y solo levanté la mano para que esperara un segundo. No quería perder de vista a la mujer. Él dio un par de pasos hacia mí, y justo en ese instante, como si hubiera percibido la presencia adicional, la mujer comenzó a deslizarse hacia atrás. No giró ni dobló su cuerpo para retroceder. Simplemente se desplazó hacia la oscuridad del hueco, como si una fuerza invisible la arrastrara por un camino demasiado estrecho incluso para un niño pequeño. El susurro no se detuvo durante ese movimiento. De hecho, se volvió más rápido, más frágil, casi como un lamento acelerado que desaparecía junto con ella en lo profundo de la estructura. El policía llegó a mi lado justo cuando su cuerpo se perdía en el hueco. Le señalé la cavidad y me preguntó qué había visto. No sabía cómo explicarlo sin sonar fuera de mí, así que solo repetí que había alguien ahí abajo. Él se inclinó con una cautela marcada, miró fijamente la zona durante unos segundos y luego me dijo que no había nadie. Intentó buscar con la mirada entre los cables, pero la oscuridad era demasiado profunda. Me pidió que me alejara del borde y que lo acompañara a observar desde un ángulo más seguro. Lo seguí con cierta dificultad, todavía con la imagen de la mujer deslizándose grabada en la mente. Nos movimos hacia el centro del andén, y mientras él analizaba si debía reportar una anomalía estructural, el susurro volvió a sonar, pero esta vez desde la otra punta del andén, mucho más lejos de donde la habíamos visto. El sonido era idéntico, suave, continuo, como si no hubiera cambiado de lugar, solo de dirección. Ambos volteamos al mismo tiempo. El policía frunció el ceño y comenzó a caminar hacia el extremo opuesto. Yo lo seguí con pasos cortos, manteniendo cierta distancia detrás de él. El sonido aumentaba levemente conforme avanzábamos, como si la presencia que lo producía se moviera dentro de las paredes, recorriendo canales que ningún plano mostraba. No escuchábamos pasos ni roces, solo aquella voz que parecía deslizarse entre capas de concreto. El policía intentó encontrar alguna explicación física, la vibración de los trenes, alguna falla en los cables, un animal pequeño atrapado en la estructura. Ninguna de esas opciones coincidía con lo que habíamos presenciado. Al llegar al otro extremo del andén, el susurro se detuvo por completo. La ausencia repentina del sonido hizo que la tensión aumentara de golpe. Miré el borde del andén con el temor de encontrar otra figura aplastada contra el cemento. No había nada a la vista.
Sin embargo, el silencio parecía contener un residuo de la presencia que había visto. No era una sensación física, sino una certeza interna de que la mujer seguía desplazándose en algún punto más profundo, recorriendo senderos imposibles debajo de la estación. El policía decidió reportar el incidente como un ruido anómalo. Yo me alejé poco a poco, sin despegar la mirada del borde por largos segundos. No quise volver a escuchar el susurro, pero mientras me dirigía hacia las escaleras, me pareció percibir un murmullo muy lejos, como un eco que no terminaba de extinguirse. No supe si era real o parte del miedo acumulado por toda la escena. Solo seguí caminando hasta salir de la estación, intentando que cada paso me alejara de aquella voz arrastrada que parecía moverse dentro de un espacio que nadie debería ocupar. Desde esa noche evito pararme cerca del borde de cualquier andén. No por miedo a caer, sino por la posibilidad de volver a escuchar ese susurro que no pertenece a ningún cuerpo que deba estar bajo mis pies. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.